Hay buenas notas, sí, no están tan mal. Creo que también ha sido porque han sido preguntas relativamente sencillas, ¿no? Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Profesor, buenos días. ¿Y de qué temas vendrías en el tercer pasito? En el tercer paso va a venir lo que vamos a hacer hoy día. Y tal vez alguna otra pregunta, ¿no?, de la semana pasada, o tal vez un poco más antes, ¿no? O sea, la idea es que ustedes, como ya van a estar estudiando para lo del martes, tal vez vuelva a poner quizás un problemita de engranajes, pero lo ideal y lo que se le va a dar mayor énfasis va a ser a lo que hagamos hoy día, ¿no? Está bien, gracias, profesor. Muy bien, Evelyn, vamos a continuar. Hoy día vamos a hablar de un tema que ya va a ir aproximándonos a lo que nosotros queremos, ¿no? Vamos a esperar. Ya, creo que sí se aprecia la pantalla, ¿no? ¿No pueden confirmar eso para poder Sí se ve, avanzar? profe. Ya, chévere. A ver. Ujú. Vamos a hablar hoy día algunos temas que han quedado en el camino cuando se ha abordado, por ejemplo, tanto el motor, los tipos de motores. Y entre esos temas está, por ejemplo, el sistema eléctrico de una maquinaria agrícola, en este caso de un tractor, el uso de contrapesas. Vamos a hablar no a nivel de cálculo todavía, lo que es la determinación del rendimiento de la maquinaria. Cómo nosotros podemos evaluar, por ejemplo, el motor, esa transmisión de esa energía mecánica o esa energía térmica liberada en la cámara de combustión que luego pasa a ser una energía mecánica, y que esa energía mecánica, gracias a un sistema de transmisión, se dirigía, por ejemplo, hacia las ruedas traseras, y también había una parte que se dirigía hacia la toma de potencia. Vamos a hablar un poco de eso, cuáles son las fórmulas con las que se calcula. No vamos a entrar todavía a lo que son ejercicios, y vamos a hablar sobre cómo se clasifican los tractores. Entonces, son 4 temas que he tratado de resumirlo en 17 diapositivas, que pienso que en el tiempo que nos queda de 1 hora y 20 minutos se pueda abordar. Por favor, en cualquier momento pueden intervenir. No me hago ningún, o sea, sería genial que sea eso, ¿no?, para poder interactuar, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el sistema eléctrico del tractor agrícola, y lo que quería y en lo que quiero enfocarme es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un motor diésel. Yo tengo ya mi tractor en campo, es un motor diésel, o sea, quiere decir que funciona con petróleo. Ahora, de acuerdo a lo que hemos estudiado, el motor diésel de 4 tiempos no tenía un sistema de ignición, o sea, me refiero a que no había una descarga eléctrica así como lo hay en los motores de gasolina, o sea, no tenemos una bujía. Ahora, entonces, si no tenemos una bujía, y para que se genere el movimiento, yo necesito que el aire que ingresa en la cámara de combustión debe estar comprimido a una cierta presión que eleve la temperatura interna de esa cámara de combustión que está llena de aire. Y un segundo paso es que se daba la inyección del combustible. Entonces, esa interacción entre el combustible que estaba siendo inyectado y el aire que previamente ha sido calentada por la presión, se da a lo que nosotros
ya hemos abordado como la combustión. Entonces esa combustión desplaza el pistón y se genera todo el movimiento. Pero para que se dé esa primera etapa, que es la admisión de aire, yo necesito que se mueva el eje cigüeñal. Entonces, ¿quién se encarga de dar ese primer arranque? Porque para que haya ese primer arranque yo necesito que se mueva, ¿no? O sea, que el pistón se vaya a desplazar de arriba hacia abajo y los otros de abajo hacia arriba, dependiendo cómo están configurados. De todo ello se encarga el sistema eléctrico. Vean aquí, espero que se vea mi cursor, estoy indicando la batería. Esa batería está conectado hacia un motor de inicio, un motor de partida, que lo que va a realizar es lo siguiente. Yo activo el motor, doy la señal de que estoy conectando la llave y libero el sistema para que esa energía pueda poner en movimiento este motor y este motor mueva la volante. Entonces se mueve la volante, es como un primer inicio. Entonces muevo la volante, el pistón se desliza hacia abajo, se da la admisión de aire como el motor sigue en movimiento, va a hacer que el pistón suba, comprime el aire y se den los otros tiempos, que en este caso sería la combustión y la liberación de gases. Una vez que ya el motor se puso en marcha, el motor de partida o motor de inicio se desliga. ¿Todo claro hasta este punto? O sea, están viendo cómo funciona el motor diésel en condiciones detenidas, ¿no? Porque ya nosotros hemos estado hablando cuando el pistón ya estaba trabajando, que bajaba, subía, hacía admisión, compresión, combustión, liberación de gases. Ahora estamos hablando desde el momento en que el tractor o alguna Hilux, que son las petroleras, cuando están detenidas, cómo es que se da ese sistema de arranque, ¿no? Para ello necesitamos tener batería. Y la batería acciona un motor. Ese motor que ustedes están viendo aquí va a accionar o va a poner en movimiento a través de un punto de contacto, un par cinemático de contacto, va a generar un movimiento en la volante y esa volante va a transmitir ese movimiento hacia todo el eje cigüeñal. Entonces, ese eje cigüeñal que tiene un movimiento rotacional va a transformar ese movimiento en un movimiento lateral para permitir el desplazamiento de los pistones. Si todo está claro, voy a continuar. Ahora, aquí ustedes pueden ver que la batería sí efectivamente da ese primer arranque, pero lo que se va a querer hacer es aprovechar el movimiento que se genera en la cámara de combustión o en el motor para poder, por ejemplo, alimentar todo el sistema eléctrico. Porque si solo dependiéramos de la batería, tendríamos que estar recargando, cambiando de batería con o sea, con una cierta frecuencia, ¿no? Y lo que se hace es, aquí ustedes pueden ver, se conecta a algún elemento que ya se ha puesto en movimiento o está aprovechando el movimiento que se genera en el motor para, a través de aquí, por ejemplo, en el esquema, a través de una polea, aprovechar ese movimiento que se ha generado en el motor y utilizar un alternador o un generador. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a suponer que este tractor está generando 500 revoluciones por minuto. Esas 500 revoluciones por minuto por esta faja que conduce a esta polea, podemos estar teniendo, vamos a depender si es un sistema de reducción de velocidad o un sistema de amplificador de velocidad, ¿no? Entonces, si aquí tenemos 500 revoluciones por minuto, tal vez aquí estemos, vamos a suponer, a 700 revoluciones. Y esas 700 revoluciones por minuto en este alternador o generador lo que va a hacer es generar
electricidad. Ahora, esa generación de electricidad, si nosotros lo inyectáramos de manera directa al sistema, podríamos ocasionar algunos problemas, ¿no? Como cortocircuito, podríamos quemar el sistema de luminarias o los faroles. Y para evitar ello, lo que se hace es recurrir a un regulador de voltaje. Entonces, estamos aprovechando el movimiento que genera el motor a través de un alternador para generar electricidad, o sea, energía eléctrica, y esa energía eléctrica que se está generando va a entrar a un regulador de voltaje. ¿Por qué? Porque si yo ahorita, en este momento, estoy trabajando o estoy generando 500 revoluciones por minuto, y esto a través de una polea, una faja, está llegando a mi alternador a 700 revoluciones por minuto, ¿qué pasaría si en algún momento el motor genera 700 revoluciones por minuto? Quiere decir que aquí ya debe haber 900, 950, y si yo no tuviera un regulador de voltaje, yo podría quemar mi sistema eléctrico. Para ello, se pone este regulador de voltaje, y después del regulador de voltaje ya yo tengo la distribución a varios puntos. Ahí ustedes pueden ver, tengo hacia los faroles de luz baja, luz alta, a un farol auxiliar, y tengo un tablero, ¿no? En el cual me indica que esa energía que yo estoy aprovechando, que estoy generando en el alternador o generador, que después está siendo regulado por este mecanismo o este elemento, y una vez que sale esa energía, yo puedo distribuirla, por ejemplo, hacia, primero, puedo aprovechar esa energía para recargar la batería. Y segundo, o dentro de su circuito, puedo dar a la luz alta, luz baja, los faroles y algún otro elemento que yo necesito utilizar, ¿no? Por ejemplo, una radio, un equipo que yo instale en los tractores, y normalmente la gente de campo que se pone su equipito ahí, aunque actualmente ya la gente más utiliza su celular, ¿no? Pero todavía existe eso de que uno se compra un estéreo, coloca en el tractor y aprovecha esa energía que se está generando. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro con el tema del sistema eléctrico del tractor? Porque todo lo que se trata del sistema eléctrico lo he querido resumir en una sola imagen. Aquí, como datos auxiliares o extras, por ejemplo, si hablamos de luz alta y luz baja, se utilizan en distintos momentos. La luz baja, por ejemplo, se utiliza si nosotros tenemos una maquinaria que se va a desplazar en una ciudad, adentro de una ciudad. No necesitamos, por ejemplo, o sea, vemos que hay sistema de iluminación en la misma ciudad, alumbrado público, y no necesitamos que las luces delanteras del auto, o en este caso de la maquinaria, sean tan fuertes, ¿no? Y lo que normalmente es que se alumbra más hacia la parte baja, o sea, hacia el piso, o sea, hacia la carretera, hacia el asfalto, ¿no? Mientras que la luz alta se utiliza bastante cuando nosotros estamos haciendo o trabajando en la sierra. Por ejemplo, vamos a suponer, en La Oroya, y quiero desplazarme hacia Huancayo. Tengo que pasar por muchos lugares donde no hay alumbrado público, y voy con luz alta para poder anunciar al que venga en sentido contrario que yo estoy presente, ¿no? Entonces la luz alta es como la señal de Batman, o sea, tiene un alcance mayor, y eso permite que el otro vehículo que viene en sentido contrario esté al tanto. Ya una vez que estemos próximos al cruce, lo que se hace es pasar de una luz alta a una luz baja, porque la luz alta, por la intensidad que tiene, puede hacer de que el otro conductor pierda la visibilidad, ¿no? O sea, porque es una luz muy fuerte. Entonces, muchos de los accidentes
a veces se ocasionan porque no sabemos manejar bien esos conceptos de la luz alta y la luz baja. Entonces ya cuando ves que el otro conductor que viene en sentido contrario está próximo, pasas de una luz alta a una luz baja, ¿no? Y también baja la velocidad como para permitirle pasar. Entonces son datos adicionales que tal vez sería de interés que ustedes lo sepan. Vamos a continuar. Ahora voy a hablar un poco sobre el uso de contrapesas. ¿Por qué hago uso de contrapesas? Ya en algún momento hablamos sobre el tema del patinaje que se daba por el hecho de tener un implemento que a veces al entrar en contacto con el suelo y dependiendo cómo estaba el suelo, o sea, su estructura, su textura, me generaba una fuerza en contra eh, del desplazamiento de la maquinaria, ¿no? Y para ello yo tenía que darle, contrapesar la máquina para vencer esa fricción o esa fuerza en contra y poder hacer una actividad con total normalidad. Ahora, hablando de eso, nosotros vamos a analizar en qué circunstancias o en qué zonas de la maquinaria yo tengo que agregar ese peso. Y, por ejemplo, lo puedo hacer a través de las áreas de contacto. ¿Qué quiere decir área de contacto? Que yo tengo un neumático, en este caso puede ser una rueda o puede ser una cadena o lo que nosotros conocemos como orugas, entra en contacto con el suelo, pero hay una diferencia. Las ruedas hacen un contacto en una pequeña área. O sea, si yo tengo, ustedes pueden ver, voy a indicar con el cursor en este caso, tengo toda esta rueda y lo que va a entrar en contacto con la superficie del suelo, bueno, será esta pequeña región. Entonces yo tengo una área de contacto bien pequeña en el cual yo estoy concentrando todo un peso mayor, ¿no? Pero si yo trabajara con cadenas o orugas, o me pongo a pensar, por ejemplo, en un tanque de guerra que trabaja con orugas o con cadenas, el área de contacto de esas cadenas del tractor, bueno, de este tanque de guerra, es mayor. O sea, yo tengo una distribución de cargas en una área mayor. Por eso es que se optó en los tanques de guerra tener cadenas. ¿Por qué? Porque las cadenas se trepaban, o sea, se adhieren mejor hacia el suelo. Y no solo se adhieren mejor, sino la distribución de cargas es mayor en esa área que tenemos. Y eso ayuda, ¿no? Porque no se hunde, por así decirlo, ¿no? Aquí, ¿cómo yo puedo hacer o cómo puedo contrapesar o realizar esa actividad a la cual yo me estoy programando? Ellos recomiendan, por ejemplo, uso de un neumático largo. El pineo es como un neumático, entonces, en el portugués. Entonces, lo que ellos me están diciendo es que use un neumático largo porque cuando yo voy a cambiar una maquinaria de ruedas por una maquinaria de orugas o de cadenas, lo que yo voy a hacer es ampliar el área de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero, vamos a suponer, escarbar el suelo y lo voy a hacer con un dedo, va a ser difícil, ¿no? Incluso hasta puede ser que yo no logre mi objetivo, pero si yo tengo los 5 dedos, o sea, adheridos hacia el suelo, yo puedo realizar un mejor trabajo. Y no solo eso, si yo quisiera desplazarme, lo podría hacer mejor con los 5 dedos. ¿Por qué? Porque tengo mayor adherencia hacia el suelo, hacia la superficie en contacto con, y ello a mí me permite desplazarme. Entonces,
ellos dicen que una de las maneras de poder contrarrestar esa fricción que se genera entre el suelo y el implemento es incrementando el área de contacto, ¿no? Por eso me dicen que utilice un neumático largo, que en este caso sería una cadena. Ahora también me dice que yo podría combatir o hacer frente a esa fuerza que se genera entre el implemento y el suelo, o sea, esa fricción, agregando, o lo que dice un rodaje duple, ¿no? O una rueda doble. ¿Qué quiere decir? Que le agregue más neumáticos, ¿no? O sea, ya no solo uno, sino tal vez dos. Entonces, si yo tengo dos, ¿qué estoy haciendo? Es agregar área de contacto. Esa es una recomendación. O sea, o cambias de tipo de neumático, pasas a una cadena o una oruga, o le agregas otra rueda más. Con eso nosotros vamos haciendo ese contrapeso, ¿no? Eso en cuanto al área de contacto. Ahora, en cuanto a, por ejemplo, ya si nosotros hablamos del neumático en sí, y en este caso me estoy refiriendo más a la rueda. Si yo tengo una rueda, yo lo que podría hacer es a esa rueda darle un lastro. Lastro quiere decir es un peso adicional. Y eso lo hago agregándole agua a las ruedas, ¿no? Entonces le agrego agua a las ruedas, normalmente un 70, un 75% de un 70 a un 80% de agua y lo restante aire, ¿no? Y también podemos agregarle, y también puedo agregarle peso, lo que le dicen peso, peso metálico. O sea, ¿qué quiere decir? Como les comenté en una clase, hay que agregarle barras de fierro fundido en la parte delantera o en la parte trasera. Entonces eso le llaman lastre, un lastre líquido o un lastro líquido o un lastre mecánico, metálico. Son varias opciones por las cuales nosotros podíamos optar para vencer esa fricción o esa fuerza en contra que se genera debido a la actividad que nosotros estemos realizando en campo. Puede ser una preparación de terreno, cuando yo esté fumigando o aplicando algún insecticida, un pesticida, un fertilizante. Entonces, veo también que el suelo, por ejemplo, está en una condición inundada y necesito hacer un trabajo. Entonces, eso a mí me demanda poder recurrir, ¿no?, a este tipo de estrategias o recomendaciones para poder realizar las actividades. Lo otro es también ver cómo están las ruedas, ¿no? O sea, y lo que aquí se le conoce es, por ejemplo, como las garras de las ruedas. Garras, ¿qué quiere decir? Esas formas que ustedes ven en las ruedas. Ahí ustedes pueden ver en las ruedas esa forma que tenemos y esas garras, como lo dicen, lo que va a hacer es tener esa capacidad de adherirse hacia el suelo, ¿no?, y poder tirar el implemento y realizar la actividad. Y para, o sea, vencer esa fricción que se genera, tal vez ese patinamiento que yo voy a tener se deba a que yo tenga, por ejemplo, que el diseño de la rueda, o sea,
disposición o la ubicación de esas garras, como se dice, de la rueda. A ver, vamos a ver, hay una pregunta, parece. Claro, son los cocos, ¿no? Lo que normalmente, o lo común que nosotros llamamos eh, como cocos, ¿no? A ver, me da un instante, por favor. Entonces vamos a ver. Y muy bien, entonces, lo que normalmente o comúnmente nosotros conocemos como cocos, también nos va a permitir realizar ese tipo de trabajos. Si yo tengo una llanta que sus cocos, o esas garras, como se conoce en portugués, están desgastadas, sus tamaños son pequeños y el diseño o la ubicación de estos cocos no me va a permitir a mí generar esa tracción al momento de entrar en contacto con el suelo, no voy a poder realizar el trabajo, ¿no? Por eso ustedes habrán visto que las ruedas de los tractores tienen unos cocos con tamaños altos, con diseños muchas veces como si fueran una especie de
palas o elementos que están sobresalidos, si hablamos con respecto a la base de la rueda, y ese alto relieve que tienen estos cocos permiten ingresar hacia el suelo y adherirse, ¿no? Y permitir un desplazamiento. Entonces, cuando hablamos de eh, cuando hablamos de contrapesar, o sea, uso de contrapesas, no quiere decir que estamos hablando solo de agregarle peso al elemento, ¿no? Sino recurrir a algún método, porque puede ser que yo no tenga las pesas para poder, por ejemplo, agregarles el lastre metálico, ¿no? Pero sí tengo algunos neumáticos que puedo utilizar para poder eh, vencer esa tracción, ¿no? O esa fricción. Ahora, aquí en esta imagen coloqué cómo está estructurado una rueda. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo hay una serie de capas con las que se elaboran este tipo de neumáticos, ¿no? Tenemos la banda de rodadura, tenemos los cinturones, son internos, tenemos una carcasa, esa es la que cubre, la que está, es como un material que se encuentra dentro de la rueda, ¿no? O en la parte interna. Tenemos lo que le llaman el talón o esta línea que se encuentra también como parte del neumático. Hay un revestimiento y el blanco de goma, que es la que está como que a los laterales, ¿no? Entonces, una rueda, como ustedes ven, que para nosotros cuando lo vemos así en campo, eh, pareciera que fuera de un solo material, ¿no? Pero como ustedes están viendo, tiene, tiene varias partes, ¿no? Tiene varias partes. Ya, ahora, y eso solo lo estoy mostrando para que vean cómo está estructurado una rueda que para nosotros pareciera que no tuviera otra cosa más que G, ¿no? Algo importante cuando nosotros vamos a hacer el uso de contrapesas es ver primero qué tipo de maquinaria yo estoy utilizando. O sea, qué tipo en el sentido es un 4x2, un 4x2 más una transmisión asistida o un 4x4. Para los que tal vez no tienen conocimiento del 4x4, 4x2, 4x2 con transmisión asistida, nos estamos refiriendo a darle potencia. Cuando se generaba movimiento en el motor, cuando hablamos de 4x2, quiere decir que nosotros solo tenemos movimiento en las ruedas traseras. Entonces, se activa el motor genera movimiento y ese movimiento por ese eje diferencial se transmitía ese movimiento hacia las ruedas traseras. Y es lo que normalmente pasa. Ustedes se compran un auto, un Yaris o un auto pequeño, y todos los cambios o las ruedas traseras son los que impulsan el movimiento. Entonces tenemos un 4x2. Cuando hablamos de un 4x2 con transmisión asistida, lo que estamos haciendo es que mis ruedas traseras son las que impulsan el movimiento, pero que en cualquier momento yo puedo activar a través de un botón o también bajo el auto y muevo, le cambio el tema de la tracción de las ruedas delanteras y lo que voy a hacer es distribuir la potencia que sale o ese movimiento que sale del motor tanto hacia las ruedas traseras como hacia las ruedas delanteras. Pero eso solo es asistido. ¿Qué quiere decir? Que no viene por
defecto ya en la máquina, sino que hay que darle ese adicional. Mientras que un 4x4 quiere decir que yo tengo transmisión de movimiento tanto a las ruedas traseras como a las ruedas delanteras. Un ejemplo de un 4x4, esos areneros con los que ustedes cuando se van a Ica, a la playa y hacen ese tour donde se suben a una, desconozco el nombre, eh, ese móvil con el cual ustedes se desplazan sobre las arenas o las dunas. Entonces, ese tiene un 4x4, que es lo más correcto, ¿no? Ahora, si no es un 4x4, es un 4x2 por temas económicos, ya, bueno, no va a tener el mismo rendimiento. Entonces, ese es un tema de 4x2 con transmisión asistida y un 4x4. Quiero o hago hincapié en ese tema del 4x2 transmisión asistida y 4x4. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a montar el elemento que queremos transportar o queremos utilizar, vamos a tener que compensar los pesos. Entonces, si yo solo acabo de poner el arado de discos y lo estoy montando el equipo, yo veo que adelante en mi máquina yo debo tener 35% del peso y 65% en las ruedas traseras y lo que quede, ¿no? Pero ya cuando yo empiece a deslizarme con ese arado, veo que se tiene que dar mayor peso a la rueda trasera. Y en efecto es eso, ¿no? Porque yo estoy generando un trabajo con el arado y la rueda trasera debe estar en capacidad de vencer esa fricción que se va a generar cuando empecemos a utilizar este implemento. Y vean cómo se hace esa distribución de peso dependiendo del tipo de máquina que yo tenga. Y aquí ustedes pueden ver cómo en el caso del 4x4, cuando yo monte el elemento, veo que todo el peso, yo debería tener 55% del peso total o sea, posicionado sobre las llantas delanteras y 45% en las llantas traseras. Mientras cuando ya yo opero ese elemento o ese implemento, veo como el motor, o bueno, en este caso, los pesos deben ser 50-50. Vean cómo, dependiendo de la máquina que yo tenga, yo tengo que hacer esa distribución de peso. Claro que en campo, yo no tengo una balanza, ¿no? Si yo no voy, ya voy a pesar primero mi tractor. ¿Cuánto pesa? 4 toneladas. Ya. A ver, ponle ese implemento. ¿Cuánto tenemos adelante? Tenemos 1.700 toneladas, o sea, 1.700 o 1.7 toneladas. Entonces quiere decir que queda 2.3 toneladas en la parte trasera. Ya agrégale 50 kilos, 100 kilos, no. Entonces ya son temas de que a veces vienen en los manuales, en los catálogos, te van a decir, este implemento trabaja tal operación y ya con eso nosotros empezamos a estimar, ¿no? No es un cálculo exacto, ¿no? O sea, no es, ya no, falta 10 gramos para que nosotros tengamos los 2.310 kilos que necesita la rueda trasera para hacer el trabajo. No es tanto así. Este es un aproximado, ¿no? Es un porcentaje que podría fluctuar más o menos 5% y que va a depender incluso del tipo de suelo, qué cantidad de agua tenga el suelo, qué estructura tenga el suelo, qué tipo de suelo tenemos. Y eso es lo que estamos haciendo, mostrándoles a ustedes la gama de opciones a las que ustedes pueden recurrir para
salir del paso cuando tengan este tipo de situaciones de que a veces el implemento vence, entre comillas, a la máquina. ¿Alguna duda, un comentario con respecto a lo que tenga que ver con el uso de contrapesas y cómo vencer esa atracción que se genera cuando nosotros entramos en contacto ya en campo con la maquinaria, ¿no? Porque incluso esa atracción no necesariamente se va a generar cuando ya nosotros hemos cargado el implemento. Puede ser que yo entre al campo a hacer una preparación de terreno sin el implemento, pero el suelo esté tan húmedo que me va a empezar a generar una especie de patinaje en las ruedas sin que yo tenga el implemento. Y ahora, ¿cómo lo saco? ¿Cómo saco el tractor? O sea, puedo darle tal vez más peso adelante, puedo, si es 4x4, 4x2, una transmisión asistida, y ya cuando al final a veces no se puede, lo que hacen es remolcarlo, ¿no? O sea, empiezan a sacar, viene otro tractor y lo remolcan, ¿no? Entonces, eso hay que ir, bueno, tienen que ir viéndolo y lo van a ver en campo muchas más veces de las que yo lo he visto. Y quería que tengan esa noción de cómo podrían combatir eso, cómo podrían hacer frente a ese tipo de situaciones. ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto a este tema de la distribución de pesos, que depende mucho del tipo de tracción, depende mucho de algún lastre, depende mucho de cómo están diseñadas las ruedas, el área de contacto? Muy bien, vamos a continuar. Aquí parece que hay una pregunta. A ver. Ah, ya, tubulares. Muy bien. Ahora ya sé qué son los tubulares. Y vamos a continuar. Hablé que vamos a explicar un poco sobre la determinación del rendimiento sin entrar todavía en los cálculos. Vamos a analizar las fórmulas tomando en cuenta un esquema de un tractor. Y creo que sería más, y va a ser más didáctico y más práctico para ustedes. Ahí ustedes pueden ver cómo nosotros, a partir de esa energía mecánica o ese movimiento que se va a generar en el motor, podemos tener la transmisión o ver la eficiencia, cómo se transmite ese movimiento del motor hacia, por ejemplo, hacia las ruedas y hacia la toma de potencia. Los colores a mí me van a permitir hacer un mejor análisis de cada fórmula. Por ejemplo, vean que el color celeste es el PM. Ya, PM, ¿qué es para nosotros? Potencia en el motor. Entonces, todo lo que vean con PM quiere decir que es lo que yo tengo en el motor, la potencia del motor. Ahora, la línea verde, ¿qué representa para nosotros? A ver, tenemos ET, ya, ET es eficiencia de transmisión. Listo. Tengo la potencia del motor, tengo la eficiencia de transmisión. Esa eficiencia de transmisión va a depender mucho, por ejemplo, de cómo estén interconectados los engranajes, la fricción que existe entre los engranajes. Y ya nosotros lo hemos visto en otras clases, hemos hablado sobre la transmisión, cómo esa transmisión, por ejemplo, para la toma de potencia se daba, ¿no? Veíamos que había entre un 85 y un 90% de potencia que se aprovechaba en la toma de potencia, ¿no? Ahora, si seguimos analizando, vamos a ver, lo de rojo,
¿Qué quiere decir lo de rojo? Ahí ustedes pueden ver que en la línea roja nosotros nos damos cuenta que se están refiriendo hacia las ruedas. Entonces, yo tengo aquí el motor, aquí un sistema de transferencia de movimiento, y esa transferencia de movimiento se está yendo hacia la rueda. Entonces, vamos a ver. Rojo. Tenemos TR, NR, PR y R. A ver, comencemos con TR. TR es torque en el rodado, o sea, torque en la rueda. El TR, bueno, el TM, no, TM es otra cosa. NR es rotación del rodado. ¿Ya? ¿Cuántas revoluciones por minuto da esto? ¿Qué más tenemos? ER, eficiencia de la tracción al rodado. O sea, para que vean cuánto es la eficiencia que nosotros tenemos aquí cuando la rueda entra en contacto con el suelo. Hay una eficiencia de rodado y un PR. El PR es la potencia en el rodado, o sea, con qué potencia yo puedo desplazarme, ¿no? Entonces tengo la potencia de cuánto gira y tengo la potencia, a ver, potencia en el giro y tengo la eficiencia en la tracción del rodado. También tengo otro, era aquí el TR, el torque en el rodado y un NR que era la rotación del rodado. Entonces, vean cómo yo voy distribuyendo desde el motor a través de esta eficiencia de transmisión, tanto hacia la rueda como hacia lo que vamos a hablar ahora, que sería ese de color lila, que es la toma de potencia. Entonces tenemos el PB, que sería, aquí no aparece, pero el PB es la potencia que yo voy a obtener en la barra, en la toma de potencia, ¿no? Y vean que esa toma de potencia también está interligado aquí a la línea verde, que es la que se encarga de la transmisión. Entonces, para yo tener esa potencia en la toma de potencia, ahí ustedes pueden ver que necesitamos la potencia del motor, la eficiencia de transmisión y necesitamos la eficiencia de la tracción al rodado. Ya cuando lo veamos a nivel de ejercicio, ¿no? Donde pongamos una pendiente, pongamos el suelo, el tipo de suelo, la velocidad de desplazamiento, vamos a hacer uso de estas fórmulas. Quiero que lo recuerden cómo se ha hecho esa transmisión, ¿no? De una manera más gráfica. Allá aquí está la potencia del motor. Aquí dentro de esto que tenemos el TM, que es el torque del motor, el NM, que es la rotación del motor. Entonces ahí tenemos dos cosas, ¿no? Que también podríamos aprovechar dentro de lo que es la potencia del motor. Tenemos el torque y tenemos la rotación. Y todo ese torque, esa potencia que se genera aquí en el motor, se transmite tanto hacia las ruedas como también hacia la toma de potencia. Entonces vean, solo a nivel gráfico, a nivel didáctico, cómo se hace o cómo se va a hacer ese uso de fórmula. Hablando de esa potencia, ese rendimiento, nosotros cuando adquirimos una maquinaria, nos dicen cuál es la potencia bruta en el motor, cuál es la potencia líquida del motor, la entrada de transmisión y cuánto yo debería tener en la toma de potencia. Entre la potencia líquida del motor hacia la toma de potencia, yo lo que tengo es una eficiencia de transmisión. Y esa eficiencia de transmisión muchas veces está pues, a 90%, por ejemplo. Y eso depende mucho, por ejemplo, de, eh,
de los elementos que yo tengan. O sea, si esos elementos, entre ellos, hay menos fricción, son elementos que puedan transmitir sin originar muchas pérdidas en la secuencia, eh, con el objetivo de optimizar el uso de la potencia, ¿no? O sea, si estamos hablando de un 90% de la potencia que se genera en el motor, estamos hablando de que se está optimizando el uso de esa potencia, ¿no? Ahora, esa toma de potencia que ustedes van a tener en la máquina también va a depender, por ejemplo, ya nosotros hemos hablado, ¿no? Vemos que tenemos la potencia líquida, la eficiencia de transmisión me va a decir cuánto tengo en la toma de potencia, y luego de ello ya nosotros debemos tener una eficiencia de rodado. ¿Qué quiere decir eficiencia de rodado? Primero, yo tengo una eficiencia de potencia con la cual, o una eficiencia de transmisión con la cual yo aseguro la potencia que yo voy a tener en la toma de potencia. Ahora, yo quiero saber cuál va a ser la eficiencia de rodado. ¿Por qué rodado? Porque yo, mi máquina, no solo la voy a hacer trabajar pues, con un implemento que va a tomar potencia de la toma de potencia, sino también voy a poner, por ejemplo, un otro implemento que lo que va a hacer es eh, utilizar la potencia del tractor, pero para desplazar algo, ¿no? O sea, o lo que nosotros hemos conocido como la barra de tiro. Entonces, mi máquina debe tener dos capacidades. La capacidad de transmitir movimiento del motor hacia la toma de potencia, y el motor vencer toda la fricción con respecto hacia las ruedas y todos los implementos que yo tenga o que me van a generar tracción. Ahora, esa eficiencia de tracción o lo que nosotros le conocemos como rodado, eficiencia de rodado, va a depender mucho de el tipo de tractor. O sea, si es un 4x2 con transmisión asistida, o un 4x4, o uno de orugas. En portugués, esteira es lo mismo que hablar de cadenas o de orugas. Y para mostrarles más o menos a qué me refiero con orugas, con cadenas, es esta imagen. Estas son los famosos tractores de orugas o de esteiras, como se le dice en portugués, o de cadenas. Cadenas no le podríamos decir porque no hay cadenas aquí. Normalmente esto también está hecho de jeve, de caucho. ¿Por qué? Por el tema del peso, ¿no? Entonces, normalmente se le conoce como orugas. Ya. Entonces, ya vamos a poder calcular la eficiencia de transmisión, y ahora queremos la eficiencia de rodado. O sea, estamos hablando netamente sobre las ruedas o los neumáticos con los cuales nosotros vamos a poder jalar el implemento. Ahora, esa tracción o ese trabajo que me pueda generar y de la cual va a depender este valor de la eficiencia de rodado, está en función de, por ejemplo, si yo tengo una máquina 4x2 y me desplazo en concreto, ¿qué porcentaje de potencia yo voy a tener? O sea, ahí pueden ver cómo es concreto, la rueda primero no se hunde. Si fuera un suelo suelto o un suelo preparado, la rueda o esos cocos se adhieren hacia el suelo y podría generar una cierta fricción, ¿no? O una fuerza en contra del avance. Como hablamos de concreto, podemos aprovechar la eficiencia al rodado o al desplazamiento de un 87%. Un suelo firme, no, o sea, no tiene concreto ni asfalto, 0,72 o sea, 0,72 o 72%, en un suelo preparado un 67%, y en un suelo suelto 55% de eficiencia en el rodado. Mientras que si nosotros tenemos un 4x4, vemos que en el concreto nosotros tenemos un 88% de eficiencia
y que en un solo suelto nosotros tenemos un 70% de eficiencia de traslado o eficiencia de tracción. ¿Por qué? Porque como tengo 4 ruedas que tienen fuerza cada uno, entonces se adhiere más y se hace un mejor desplazamiento. Ahora, ahí ustedes pueden ver que si yo trabajo con la de orugas, la eficiencia de rodado se incrementa. En el concreto tengo 88%, en suelo firme 82% y en un suelo suelto tengo de 78%. Si nosotros tuviéramos que escoger una máquina solo por su eficiencia de rodado, optaríamos por una oruga, o un tractor de orugas, o un tractor de cadena. Entonces, ¿por qué no vemos muchos tractores en campo de orugas? Si son muchos más eficientes. Por el tema de la velocidad de desplazamiento. Si yo tengo un campo en una zona, vamos a poner en Ica, y tengo otro en Chincha, tengo que llevar esa maquinaria, porque yo no voy a comprar una maquinaria para cada fondo. Bueno, va a depender también de la cantidad de hectáreas que tengamos, ¿no? Pero normalmente lo que se hace es, tú compras una máquina y si no la estás trabajando, incluso la alquilas, porque esa máquina tiene que pagar su costo, entonces tiene que estar pues, en movimiento, tiene que hacerse trabajar. Entonces te piden la maquinaria y ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tener que desplazarte. Las velocidades de desplazamiento de este tipo de maquinaria son lentas. Y eso es una limitante. Porque nosotros en campo queremos un tractor que sea multifacético o de múltiples usos. Entonces, si yo quiero que sea de múltiples usos, quiere decir que yo voy a usar esa maquinaria para fumigar, voy a usar esa maquinaria para cosechar, voy a usar esa maquinaria para preparación de suelo. Y voy a usar esa maquinaria para transportar de campo hacia el punto que yo quiera, puede ser hacia la zona de acopio, hacia el almacén, y necesito que ese tractor pues vaya a ciertas velocidades que me pueda acortar los trabajos, ¿no? Por eso se opta por los tractores de 4 ruedas, ¿no? O de ruedas, porque también hay tractores de 3 ruedas, ¿no? Entonces se opta por tractores de ruedas. Ya dependiendo del tipo de cultivo y el tipo de suelo, y se opte por comprar un tractor de orugas, es bienvenido, se puede hacer, pero siempre teniendo en cuenta que hay ciertas limitaciones. Todo claro con respecto a lo que es eficiencia de transmisión, eficiencia de rodado, y ya más adelante vamos a ver algunos ejercicios sobre la eficiencia de transmisión y la eficiencia de rodado, que está dentro de lo que nosotros conocemos como rendimiento. ¿Todo claro hasta este punto? ¿O hay algún comentario? Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre clasificación de tractores. Para clasificar un tractor hay muchas maneras, de las cuales escogí 7. Si ustedes empiezan a indagar un poco más, van a encontrar que cuando se quiere hablar de clasificación de tractores, hay otros ítems que tal vez no se están tocando aquí, o tal vez van a encontrar menos ítems de los que se van a tocar en clase, ¿no? Primero, ¿qué hace un tractor? Un tractor, sus actividades que va a realizar, lo hace porque tiene la capacidad de remolcar, tiene capacidad de arrastrar y de accionar. ¿Accionar a través de qué? De la toma de potencia. Remolcar y arrastrar a través de qué? De la barra de tiro. Entonces, un tractor es eso, es una máquina que tiene capacidad de remolcar, arrastrar y accionar. Ahora,
aquí hay algo que dice, ¿no? Siendo un vehículo con un motor que tiene mucha potencia. Gatos. Y es un motor que tiene mucha potencia porque ya hemos hablado que trabaja con un motor diésel, y ese motor diésel a nosotros nos permite obtener potencias altas con revoluciones bajas, ¿no? Caso contrario, el gasolinero era revoluciones altas, pero la potencia no era tan alta, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Algo adicional que nosotros deberíamos ver en un tractor es que tiene ruedas grandes que se pueden adherir de forma muy fuerte al suelo y poder realizar trabajo, ¿no? Pero también cuando hablamos de ruedas, no solo nos estamos refiriendo pues, a las ruedas clásicas, ¿no? Sino también estamos hablando un poco de las cadenas o de las orugas, ¿no? Vamos a clasificar estas maquinarias de acuerdo al uso, de acuerdo a la rodadura o al tipo de neumático que va a utilizar. Puede ser de ruedas o puede ser de orugas. Al tipo de tracción, al tipo de motor, porque es lo más claro, ¿no? O sea, yo puedo clasificar en motores, en tractores pequeños, tractores medianos y tractores grandes por la potencia del motor. La dirección también, ya lo vamos a ver a qué me refiero a dirección. Esa dirección, puede haber una dirección mecánica, una dirección hidráulica, una dirección hidrostática, por el tipo de combustible. Si yo estoy trabajando con un motor con gasolina, estoy trabajando con GLP, estoy trabajando con diésel, estoy trabajando con alcohol, estoy trabajando con biodiesel. Claro que el uso de estos combustibles va a depender de la actividad que yo voy a realizar. Si solo quiero desplazarme, tal vez puedo optar por un GLP, que es lo que hace la mayoría de los taxistas ahora, ¿no? Tiene un motor que puede trabajar con GLP y que puede trabajar con gasolina. Entonces, si me desplazo a una ciudad donde no tiene muchas pendientes, puedo optar por un GLP que es más barato que la gasolina. Ya si yo tengo algunas pendientes, unos trabajos, o voy a hacer marchas, distancias largas, tal vez opte por gasolina, o tal vez en el trabajo que voy a realizar no hay lugares donde tenga GLP y solo tengo gasolina, entonces el motor es dual, ¿no? Eso lo vamos a ver cómo podemos, dependiendo de la actividad, optar por un tipo de motor o un tipo de combustible. Ahora, por el tamaño y la potencia también, esos son criterios con los cuales nosotros vamos a clasificar a los tractores. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de las características principales de los tractores, lo que vamos a ver es lo siguiente. Los tractores normalmente tienen bajas velocidades. Tienen una estructura rígida y fuerte. Tienen una alta capacidad de tracción, ¿sí? Y esa tracción, ¿quién les da? Las ruedas. Y pueden realizar muchos trabajos, ¿no? O sea, por eso nosotros compramos un tractor que pueda realizar muchas actividades. Una actividad, ya lo habíamos visto en una clase, incluso hacían labores de mantenimiento, ¿no? Podaban el gras, podían cargar, servir como una especie de cargadores para poner la carga dentro de los camiones, dentro de los containers. Y aquí en esta imagen ustedes pueden ver ese tractor que estamos viendo ahí. eh, Tiene 4 ruedas atrás y creo que 2 adelante. Vean cómo ahí se ha optado por colocar 4 ruedas para poder
hacer posible esa adherencia de los cocos que nosotros hemos denominado a las ruedas, de las ruedas hacia el suelo, y esta pueda vencer esa fricción que se va a generar entre ese implemento que ustedes están viendo, que es para preparar eso, un arado de discos. Pero vean la extensión del arado de disco, ¿no? O sea, el tamaño. Pero en este caso creo que es una sembradora, porque vemos ahí que estos dos sirven como depósitos. Entonces, básicamente lo que está haciendo esto es una sembradora. Entonces, aquí ya viene la línea, viene la guía, el eje troncal, y aquí ya se está haciendo el depósito de la semilla. Entonces, como ya se está haciendo el sembrado, la atracción que se genera entre el suelo y el implemento es menos que si nosotros estaríamos haciendo la preparación del terreno. Por el tipo de uso, cosechadora de cereales, de maíz, de uva, de algodón, caña de azúcar y entre otros, ¿no? Vean, el de cereales, el tipo, bueno, este es el de cereales, este es el de maíz. El de cereales, vean cómo es, esta es una trilladora. Vean que como aquí tenemos un tornillo sin fin, este tornillo sin fin va a entrar en contacto con el cultivo y va a empezar a llevarlo. Como vean, este tornillo sin fin lo que va a hacer es todo lo que se va a colectar se va a ir hacia el centro, tanto de este lado como de este lado. Entonces ingresa, este tornillo sin fin lo lleva hacia el medio, igual de este lado, y ya ingresa hacia la máquina, ¿no? Aquí tenemos para maíz, tenemos para caso de caña de azúcar. Este es el de caña de azúcar. Aquí vean este brazo hidráulico. Este brazo hidráulico va eh, sobre el camión al cual se le va a ir ya vaciando, ¿no? Entonces aquí esto entra en corta, pasa todo el proceso y va siendo depositado a través de este brazo hacia un camión. Este es para el caso de algodón y este es para el caso de uva. Vean cómo el de uva, las ruedas, incluso este tipo de tractores le llaman como los zancudos, ¿no? Por el tema de que tiene altas, su chasis es alto y las ruedas también son altas, ¿no? Entonces eso permite desplazarse a través de los viñedos, ¿no? Puede haber más usos, puede haber más maquinaria, y dependiendo de los cultivos, la gama de maquinaria que ustedes puedan encontrar en el mercado es tremenda, ¿no? O sea, nosotros tenemos algunas aquí en Perú por el tema de los cultivos que nosotros tenemos. Pero en otros países, por lo menos en el caso de Brasil, se da mayor uso para la soya, caña de azúcar, naranja. En caso de Perú, bueno, exportamos uva, exportamos esparro, caña de azúcar, y eso hace que nosotros tengamos ese tipo de maquinarias presentes en el Perú. Aquí, por el uso, ustedes ya pueden ver, hay varios tipos de maquinaria, ¿no? Estas maquinarias, si se dan cuenta, son netamente para realizar esa actividad, ¿no? Ahora, por la rodadura o el sistema de desplazamiento. Tenemos tractores de cadenas o orugas, son estas. Tractores de neumáticos, aquí tenemos los tractores con neumáticos. Dentro de esos tractores con neumáticos, nosotros tenemos varios. Tenemos esos tractores fruteros. Un frutero puede ser este, ¿no? En este caso, este es zancudo. Un tractor articulado, vean cómo este es un tractor articulado. Vean cómo no es rígido como los que habíamos visto. Es de 4 ruedas, pero es articulado. Tiene acá una articulación que permite que se desplacen. Es prácticamente esto más parece como una hormiga, ¿no? Da sus patitas y aquí sí, justo su eje articulado. Tenemos el skidder. El skidder es este que ustedes están viendo que se utiliza más en lo que es la parte forestal. Ya hemos visto por la rodadura, solo tenemos dos, ¿no? Cadenas y orugas. O bueno, cadenas u orugas o lo que es neumático. Normalmente más se usa este tipo de orugas en el caso de tractores agrícolas y de cadenas en el caso de tractores a nivel de construcción. Ahí ustedes pueden ver algunos otros ejemplos de tractores de orugas.
Ese es de cadenas. Vean cómo este sistema permite mayor adherencia hacia el suelo. Vean, aquí tenemos un tractor con orugas. Y aquí tenemos ya un implemento, debe ser una sembradora también, porque tenemos un depósito. O en todo caso un implemento que ayude a fertilizar también el suelo, ¿no? Entonces se está aplicando un fertilizante sólido aquí, ¿no? Y aquí tiene sus ruedas guías, que no solo son guías, sino también permiten a soportar el peso del implemento. Aquí pueden ver otros tipos de tractores con orugas, ¿no? O lo que llamamos mixto, ¿no? Mixto, ¿por qué? Porque tiene ruedas y también tiene orugas. Y también tenemos los que son netamente de orugas, ¿no? Ahora, por lo que es tracción, ya hemos hablado, teníamos tracción doble, tracción asistida o la tracción simple, ¿no? Habíamos hablado también cómo se distribuyen los pesos. Por ejemplo, si yo tengo un 4x4, vean cómo en un motor 4x4 yo tengo el 55% de peso en la parte delantera y 45% en la parte trasera. Ya cuando se implementaba o se acoplaba el implemento, esto se incrementaba un 50%, 50-50. Vean un tractor de 4x2 con transmisión asistida, vean la diferencia con un tractor de tracción simple, mira, el tipo de rueda que tiene, el tamaño y el tipo de rueda. Aquí tenemos 60-40, mientras que aquí tenemos 70-30. ¿Qué quiere decir? Que 70% de todo el trabajo lo realiza esta zona y un 30%. A veces cuando el implemento es más pesado, lo que a veces se hace es patina esto y esto se llega a levantar. Mientras que aquí ambas ruedas, como tengo transmisión asistida, le doy un poco de potencia a la parte delantera y eso ayuda a hacer ciertas actividades. Mientras que aquí sí, los cuatro, dense cuenta hasta el tipo del tamaño de la rueda, ¿no? Como le voy a dar el mismo trabajo a ambos, las ruedas están para aprovechar esa tracción o esa fuerza o esa potencia que yo le estoy entregando tanto a las ruedas delanteras como traseras, esas están del mismo nivel, ¿no? Del mismo tamaño. Entonces nosotros también podemos clasificar los tractores por este tipo, ¿no? Tracción simple, tracción doble o tracción doble asistida o transmisión simple asistida, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, este es el simple o convencional, aquí vean. Ya este debe ser un 4x2, por ejemplo. Vean cómo tiene dos neumáticos, cuatro neumáticos prácticamente. Vean cómo esto es 4x2 o el simple, pero ya es un simple con transmisión asistida, ¿no? Mientras que este es el simple, un tractor normal, ¿no? Y aquí ya tenemos un tractor con doble tracción. Vean la diferencia que existe. Es un modelo en John Deere y en New Holland, ¿no? Vean cómo tiene su sistema de turboalimentador, la rueda, los cocos, la parte delantera. Aquí tiene sus enganches, sus pesos. Un monstruo de máquina. También podemos clasificar por el tipo de motor. Ya en algún momento lo eh, hemos hablado de 2 tiempos, 4 tiempos. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos tener, por ejemplo, por el número de cilindros, 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, y dependiendo del número de cilindros es el tamaño de la máquina. Esta es un poco más pequeña que esta. Vean que esta es más grande, pero todavía no es 4x4, debe ser un 4x2 con transmisión asistida, ¿no? Y también podemos clasificar este tipo de tractores por el tipo de motor, ¿no?
de 4 tiempos y 2 tiempos, ¿no? Y normalmente el de 2 tiempos se utilizan para motocultores o maquinarias más pequeñas y más livianas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco por la dirección. O sea, ¿qué quiere decir dirección? Eh, que cuando yo quiera hacer esa transferencia, por ejemplo, de la potencia que yo genere en el motor hacia las ruedas, yo utilizo una palanca. Entonces esa palanca yo tengo que jalar hacia atrás, enganchar y dar toda esa serie de procesos. Entonces piso el pedal, hago el embrague, pero todo es metal. O sea, yo piso el embrague, hay un metal que se desplaza, esa barra de metal choca con otra barra y esa otra barra abre y cierra el sistema para poder hacer ese acople y desacople. Mientras que si yo tengo una dirección hidráulica, ya yo piso el pedal, ese pedal lo que va a hacer es abrir la válvula de aceite y ese aceite va a hacer que se expanda un émbolo y ese émbolo va a ser que se va a encargar de transmitir toda esa potencia, ¿no? Para acoplar o desacoplar todo el sistema de transmisión. Y aquí en esta imagen ustedes pueden ver, no sé, yo tengo el, un tractor agrícola mecánico donde yo piso el pedal, vean cómo este pedal está conectado a todo un sistema de tuberías, bueno, no tuberías, sino partes metálicas, y vean cómo se hace esa, aquí tenemos un cable, y ahí se da ese tema de acoplar o desacoplar el embrague y hacer posible la transferencia de movimiento hacia el sistema, ¿no? Mientras que ya cuando hablamos de un sistema o un tractor con dirección hidráulica, yo piso el embrague y ese embrague automáticamente aquí tenemos una bomba hidráulica y esa bomba hidráulica a través de una serie de tuberías va a ir hacia el cilindro y ese cilindro se va a expandir o se va a comprimir dependiendo la actividad que yo le voy a ordenar, ¿no? Y yo tengo un hidroestático. En un hidroestático yo puedo tener ambos, tanto la parte mecánica como hidráulica, porque la combinación de ambos me optimiza mejor el proceso. Entonces yo puedo clasificar un tractor por, efectivamente, voy a campo y veo el tractor, tiene su palanca, entonces digo, ah, ya, bueno, este es un tractor mecánico, ¿no? Todavía un poco antiguo. Este de aquí es un tractor hidráulico, sí, ahí está todo el sistema hidráulico. Mira, si yo quiero pisar el embrague, veo cómo se va a hacer transmisión de movimientos o esa transmisión de velocidades. Y a los modernos vienen con un sistema de transmisión hidrostático. Entonces ahí también por esa parte se puede clasificar los tractores. Y ahí ustedes pueden ver que también tenemos por el tema de combustible. Podemos clasificar estos tractores, esta maquinaria agrícola, en función del combustible que utilicen. Los petroleros ya sabemos cuáles son los normalmente máquina grande, pesada, que va a realizar actividades que demanden esa potencia. Los gasolineros normalmente son estos que ustedes están viendo. A veces también se adaptan para que sean petroleros, como nos damos cuenta, por ejemplo, aquí. Vean que tiene un turboalimentador. Entonces, este, por lo que veo, trabaja con un motor diésel, mientras que este trabaja con un motor gasolinero, ¿no? Eso quiere decir que se debe tener mayor potencia que este de aquí. Y debe ser, porque si se dan cuenta, este y este son para guía asistida, que quiere decir que tú debes ir detrás, caminando, mientras que esta ya incluso tiene un asiento donde tú te puedas sentar e incluso tiene una barra de tiro aquí atrás. Nos podemos implementar eh,
algún remolque y poder desplazar. Entonces este ya es un petrolero, mientras que este es un gasolinero. Veamos. Gasolinero, petroleros. Y ya se opta por el sistema dual, que puede ser GLP y un gasolinero. O en algunos países se trabaja con el biodiesel. Y eso va a depender mucho de la actividad y de la máquina que yo tenga. Y creo que eso es todo lo que tenía que decirles. No hay algo más. Ya hemos visto cómo se pueden clasificar los tractores, hemos visto su sistema eléctrico, el sistema de contrapesado y el rendimiento. ¿Cómo calculamos el rendimiento? A través de la potencia, del torque y de la rotación que obtenemos en el motor, y cómo se da esa eficiencia de transmisión hacia la barra, hacia la toma de potencia, y cómo se da esa transmisión hacia el sistema de rodado, y cómo se calcula esa eficiencia de rodado dependiendo del tipo de suelo o las condiciones en las que se encuentra el suelo, y dependiendo de la máquina, si es 4x2, 4x2 asistido o 4x4. ¿Alguna duda, algún comentario, algo adicional que quisieran que se agregue, algo que estuvo mal? Pueden comentar, pueden decir y manifestarse, ¿no?, en este momento. Profesor, ¿Eh? en el de color azul señaló el turboalimentador. ¿Podría señalarlo con el mouse, por favor? Ya, aquí está el turboalimentador. Y vean que lo que va a permitir este es no solo el ingreso de aire, sino también el de salida. Entonces, lo que va a hacer este es la combustión que se va a generar aquí, esa liberación de gases, se va a filtrar y ese aire va a volver hacia la cámara de combustión. O sea, ¿para qué? Para poder aprovechar el aire que está en el sistema, ¿no? O sea, no todo, bueno, a menos que la maquinaria esté averiada, siempre va a escapar. Lo que se trata de hacer es optimizar en zonas donde no haya esa abundancia de oxígeno. El turboalimentador lo que hace es, se abre la válvula de escape, los gases vienen por acá, se filtra aquí, y cierto aire o cierto porcentaje pasa nuevamente hacia la cámara de combustión, ¿no? Y vean cómo, por ejemplo, en este caso el motor petrolero, el motor es más grande, miren, vean, comparado a este, o comparado a el de aquí, ¿ya? Más pequeño. ¿Por qué? Porque necesitamos generar presión dentro de este motor, y esa presión genera que este motor sea más pesado. ¿Sí? Y no solo eso, sino está adaptado para poder, tiene una barra de tiro, tiene aquí un asiento, entonces genera más trabajo que estos de aquí, estos motocultores. Ustedes pueden ver que normalmente hay que estar detrás de él. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Algún otro comentario? Muy bien, no habiendo, les voy a pasar sus notas. A ver, esperen un toque. Mm, a ver.